Buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la Biblia. En esta ocasión, como siempre, estamos en el Evangelio según San Juan. Y ahora vamos a entrar de lleno ya al capítulo 8, un capítulo muy, muy bonito, un poquito fuerte también en algún momento el pasaje que vamos a ver, pero muy, muy interesante y de mucha enseñanza. En la clase pasada vimos la mujer adúltera. De repente lo vamos a comentar o tal vez retomar. Y también vamos a ver a Jesús como la luz del mundo. Cuando Él ya nos habla de eso, luego nos va a hablar también de la verdad, ¿no? Y luego lo que tenemos más según mi Biblia, los verdaderos hijos de Dios. Entonces, hay mucho, mucho por escudriñar, por aprender, así que les pido que por favor, que nada los distraiga, tomemos nota y nos concentremos en esta sesión para poder interiorizar antes de irnos a acostar y poder hablarle al Señor, ¿no? De estos momentos de este día que nos ha dado en su enseñanza. Pero antes vamos a ponernos, como siempre, en las manos del Señor para empezar este estudio de Biblia. Y quiero saber quién de ustedes puede leer la oración que está aquí en la pantalla. ¿Quién se anima? Mm, Katia, yo lo hago. ok, Rita, vamos para empezar el estudio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Todo el Espíritu Santo. Santo, amén. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Bueno, hermanitos, empezamos. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Hermanos, buenas noches. Como nos dijo Katia en la introducción que hizo, vamos a entrar hoy día de lleno al capítulo 8. Lo empezamos el martes pasado con la primera perícopa de este capítulo, que es Vete y no vuelvas a pecar. Trata de la mujer adúltera, ¿no? Entonces seguimos con Yo soy la luz del mundo, palabras de Jesús. Entonces reconocerán que yo soy. 4, si fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Son palabras de Jesús a los dirigentes judíos. Y quinto y última perícopa, ¿acaso eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Entonces, a ver, vayamos. No sé si antes, a ver, si alguien quisiera, por favor, con toda libertad, hacer un comentario, algún alcance de lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de San Juan, siempre es bueno. Si no, comenzamos ya directo con el tema de hoy. Yo soy la luz del mundo. Juan 8 del 12 al 20. ¿Alguien desea hacer un comentario o quiere leer la pericopa? ¿Lo leo, Manuel Pablo? Bien, gracias. Ok. Yo soy la luz del mundo. Jesús les dirigió una vez más la palabra diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no vale. Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si lo hago, mi juicio vale porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito
que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Hermanos, ¿algún comentario? Jesús arranca esta perícopa diciéndonos, yo soy la luz del mundo. Tremenda afirmación. El mundo anda en tinieblas y Jesús es la luz. El que está en la oscuridad está perdido. Y Jesús trae la luz para orientarnos, para guiarnos, para que encontremos el verdadero sentido de la vida. Miren, en la tercera línea dice los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. ¿Quién podría comentar algo sobre eso? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué un fariseo le dice, tu testimonio no vale? Porque tienen que ser de testimonio de dos personas para que sea válido. Perfecto, Julia. Tiene que ser el testimonio para alguien, tiene que venir de dos personas mínimo, y todo no vale. Si es uno solo el que afirma, no vale. Entonces acá está clarísimo. ¿Y Jesús qué le responde? Le dice, no, mi testimonio viene de dos. Por un lado yo mismo, dice Jesús, que sé de dónde vengo y sé dónde voy. Y por otro lado, de mi Padre que me envió y quien da testimonio de mí. Entonces hasta ahí. Manuel Pablo, Sí, Juliana está pidiendo la palabra. Adelante, Juliana. sí. Algo que me llamó la atención es la diferenciación tan fuerte que hace acá Jesús entre Dios Padre y Él, siendo ambos Dios, supuestamente uno solo. Sin embargo, acá hace una distinción entre mi Padre y yo como dos personas diferentes. Uh-huh. Y es algo que Juan el Evangelista va a hacer a cada momento. A cada momento en este Evangelio va a afirmar esto. Mi Padre y yo. Pero como dice Juliana, es parte del misterio de la Trinidad, porque mi Padre y yo somos uno, son la misma persona, son el mismo Dios, mejor dicho. En personas diferentes son el mismo Dios. Y ese es un poco lo que vamos a ir viendo en este capítulo especialmente. Manuel Pablo también lo relacionó este capítulo, Yo soy la luz del mundo, con el primer capítulo que vimos al inicio nomás. Yo soy, ¿no? Cuando al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios, todo existió por medio de él y nada existió y en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Y la que dice, yo soy la luz del mundo, ya lo dice. Claro. Uh-huh, uh-huh. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, una pregunta? Y como empieza la Biblia en el libro del Génesis, empieza que el mundo estaba cubierto por tinieblas, ¿no? Y Sí. de la creación viene la luz. O sea, muy claro eso. Y una pregunta, ¿por qué acá Sí. Juan él pronunció estas palabras en la sala del tesoro, cuando enseñaba en el templo? ¿Cómo era esto de la sala del tesoro?
¿sabes? Ahí en el templo. ¿A dónde lo has leído? Acá abajito, él La sala, pronunció estas ya, no había palabras leído, ya. La en sala la del, sala del... Ajá. claro, la sala del tesoro es en el recinto del templo donde se guarda el dinero de las ofrendas, el dinero de los diezmos, y le llaman sala del tesoro. Ok. Entonces, ¿por qué escoge Juan en su evangelio nombrar este lugar de todo el recinto del templo? Bien, bien especial, la sala del tesoro, ¿no? Y ahí Jesús pronunció estas palabras. Ahí Jesús pronunció este tesoro, ¿no? Y cómo termina diciendo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. A cada rato la hora de Jesús, cosa de la que hemos hablado bastante, ¿no? La hora de Jesús, que les he adelantado y comentado, mucha gente confunde con uno y otro momento de la vida del propio Jesús. Pero la hora de Jesús es particularmente la hora de su entrega en la cruz, es la hora de la gloria. Y Juan va a dividir su evangelio en dos partes, ¿no? La segunda parte, el libro de la hora de Jesús. Lo estamos viendo varias veces, no ha llegado mi hora. En la boda en Caná, cuando le contesta él a su madre, no ha llegado mi hora. Manuel, aquí tenemos dos personas que quieren participar. Juliana, por favor, puede activar su micro. ¿Me escucha? Juliana. Disculpan, yo no levanté esto. Ok, no te preocupes. Julia, Julia, yo soy. adelante, por favor. Gracias. Manuel Pablo, en esta parte me pareció muy como profunda, como dice, aunque yo, bueno, esto del testimonio, ya lo aclaraste, y dice, pero vosotros, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Para vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, ni nosotros sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y él dice que él sabe de dónde ha venido y a dónde va. Me parece esto muy profundo, ¿no? De meditarlo. Y siempre, bueno, yo particularmente me hago esa pregunta, ¿dónde voy? Yo quiero ir a él, pero aquí lo está ratificando que él es la luz del mundo. Y aquí mismo dice que el testimonio de él es válido porque sabe de dónde ha venido y a dónde va. Claro. El único en el mundo, digo yo, Jesús, ¿no? Qué bello. claro, Julia, ¿de dónde viene Jesús? De Dios. ¿Y a dónde va? A Dios. Él sabe, los demás no sabemos. En esa época, imagínense, ¿no? Pero está perfecto. Es un tema central. Y el testimonio es doble, entonces dice Jesús, yo y mi Padre. La dos. Rubén, ¿puede activar tu micro, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, como se refiere al mundo, ¿no? El mundo está dominado por las tinieblas, ¿no? Todo es el tema del donde estamos, ¿no? Estamos en el mundo pero con nuestra mente fijada en Dios, ¿no? En las cosas de Dios. Aquí se refiere clarito a Jesús que Él es la luz, Él es el guía, porque la luz guía, ¿no? La luz guía en un mundo oscuro, en un mundo sensible, con concupiscencia, con pecado. Jesús es la luz, es el guía, el único guía que nos lleva a la salvación. También la luz
en el mundo judío, ¿por qué Juan se refiere a la luz? ¿Por qué Juan se refiere al agua, ¿no? Habían ritos de la luz y ritos del agua en la cultura judía, ¿no? En momentos donde habían que hacer algunas celebraciones, ponían bastantes candelabros grandes con luces, y significaba eso, pues, como que fuera alegría, como si fuera una felicidad, como si fuera todo lo bueno, ¿no? O sea que ya desde antes el tema de la luz en el culto judío era importante. Por eso que Jesús hace también este énfasis, ¿no? Porque también lo que quiere Juan es captar a los judíos cristianos, ¿no? Que son judíos, y también a los paganos, ¿no? Por eso que él menciona también el tema de la luz, ¿no? Ujú. Bien, bien, Rubén. Y recordemos también que una de las principales fiestas judías en el año litúrgico es la fiesta de las luces, que en hebreo se llama Hanukkah, y que celebra la recuperación del templo cuando el ejército macabeo logra expulsar a los griegos, entran al templo con antorchas. Y esa fiesta se celebra todos los años, es la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de las luces también, ¿no? Sí, importante. Como referencias extra, ¿no? Entonces Jesús no es una antorcha, Él es la luz. Él no lleva una antorcha en la mano, Él mismo es la luz. Y recordamos en el Evangelio según Marcos, perdón, el Evangelio según Mateo, en el sermón de la montaña, cuando habla de que la luz que se enciende en la lámpara por ponerla en un lugar de la habitación que ilumine y no se esconde, ¿no? Y nos dice a nosotros también, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ¿no? ¿Alguien más que sea? O me levanta la mente en la pantalla y puedo verla. A ver, si no avanzamos y van saliendo. Acá son, Katia, dos diapositivas, entonces reconocerán que yo soy. ¿Alguien desea leer esta película? Es bien bonita. Yo lo ¿En leo. Rubén? Ok, Sí. adelante, por favor. Entonces reconocerán que yo soy. Jesús les dijo también, yo me voy, y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban, ¿pensará matarse para decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ven, ¿podrías levantar un poquito más la voz para que se te escuche más fuerte? Ya cuando leas la segunda Ya, diapositiva. la próxima. Ah, ya, ¿Ah? ya, porque viene una segunda, está bien. Ese es Rubén.
Ya, un ratito, estoy graduando acá. Ahí A ver, está, ahora se te escucha ya mejor. ya, era cuestión de graduar aquí. Ok. Ya, mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Gracias, Rubén. Miren lo que ha leído Rubén, es extraordinario, ¿no? Empezando por el yo soy, termina el primer párrafo: si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ese yo soy, y lo ponemos en mayúscula y lo pone la Biblia en mayúscula, es importantísimo. ¿Quién nos hace recordar esa referencia? Yo soy. ¿A qué nos evoca? ¿A qué nos lleva? A Moisés Moisés, Salsa ardiente. cuando claro, le pregunta, ¿qué les digo? ¿Quién eres tú? Ujú. Y dice, yo soy, ¿no? Claro, perfecto, Julia, cuando Moisés le pregunta al Señor cuál es tu nombre, el Señor le dice, yo soy. Diles a los israelitas que yo soy, te envía, ¿no? Yo soy. Entonces yo soy es el nombre de Dios. Y Jesús dice, yo soy. Reconocerán que yo soy. Si no creen que yo soy. Y abajo, allí llama la atención porque cuando dice yo soy, se está refiriendo al público, a los destinatarios judíos, porque ellos son los que conocen al Señor. Los paganos, y al pagano, el no judío, no conoce. O sea, no entendería qué está diciendo Juan si exacto, no supiera, si no fuera judío. Entonces, aquí estas palabras las está dirigiendo principalmente a los judíos que conocen a exacto, Yahvé. Rubén, exacto. ¿Sí? Exacto, un pagano que no tiene formación en el Antiguo Testamento no va a entender pero un judío inmediatamente lo entiende, ¿no? Inmediatamente. Entonces, yo soy de Jesús. Jesús se va presentando como Dios y como Dios mismo. Yo soy. Yo soy me envía, y en la que sigue más claro, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y esto es maravilloso. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa frase es sensacional. Recuerden, Juan, capítulo 8, sin necesidad de versículo, quizá mucha memoria, el que pueda, que aprende el versículo también. Pero basta con, yo creo, por lo menos, a este nivel, Juan 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué tal frase, no? ¿Qué tal frase? ¿Qué tal, qué tal claridad? ¿Qué tal luz que nos trae para todos los tiempos? ¿Qué nos dice a nosotros mismos hoy? La verdad nos hará libres. Yo he escuchado a varios hermanos afirmando de esta frase y dicen, y como dijo el apóstol Pablo, la verdad nos hará libres. Y no es Pablo, es Juan, ¿no?
Digo, por eso grábenlo, por de quién viene. Es interesante, pero buenísima, buenísima, profunda, de alto impacto. Entonces, esto nos lleva a conocer la verdad, es conocer a Jesús. Si yo no conozco a Jesús, no conozco la verdad. Y luego relaciona esto con el pecado, porque los propios judíos le preguntan, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nada. ¿Cómo nos dices, ustedes serán libres? ¿Se dan cuenta del problema? O sea, lo hablábamos el otro día un poco también. ¿Qué pasa cuando la persona no reconoce su pecado, no reconoce su falta o no reconoce su limitación? En este caso, o sea, si no reconozco, no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y en este caso, el judío que escucha le dice, Señor, yo nunca he sido esclavo. Es un buen argumento. Y yo soy libre, soy hijo de Abraham. Yo no soy esclavo. Y Jesús le dice, todo el que peca es esclavo del pecado. Genial, ¿no? Otra vez genial. Entonces, juntemos toda esta idea y saquemos una sola, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Señor, ¿y no soy libre? No. No en la medida en que estás sujeto al pecado. Y conociéndome a mí, dice Jesús, te vas a librar del pecado, vas a ser realmente libre. Esto parece contradictorio, porque hemos repetido hasta el cansancio una de las bases fundamentales de la creación es que Dios Padre nos hace seres libres. Y tan libres somos que pecamos. Tan libres somos, tan libre era Adán y Eva que comieron del fruto prohibido. Tan libre era Caín que mató a su hermano Abel, y etcétera, etcétera, ¿no? Tan libres eran los israelitas que adoraban a los Baales y le sacaban la vuelta al Dios verdadero. Entonces el Señor nos hace libres. Somos libres, pero ¿realmente somos libres si estamos sometidos al pecado? Miren qué lindo, ¿no? El pecado es la esclavitud, ¿no? Rubén, está pidiendo la palabra. Adelante, Rubén. Sí, aquí como dice Manuel Pablo, el tema es, yo creo que, ¿qué es primero, no? ¿La verdad o la libertad? Aquí primero es la verdad, ¿no? Que Dios, Jesús, si diría como dice, no, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la verdad. Y también en una conversación que tiene Jesús con Pilato, Pilato le dice, pues, cuando Jesús dice que, le dice que, claro, habla de la verdad, ¿no? Y Pilato le dice, al final, le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Qué es la verdad? Claro, es un pagano, pues, no conoce, no le interesa la verdad, porque vive en la mentira. La verdad contra la mentira es lo falso, la mentira viene del espíritu del mal, la verdad viene del espíritu del bien, que por ahí es la primacía de la verdad antes que la libertad, porque dice, la verdad los hará libres, la libertad es consecuencia de la verdad es la primacía, es lo primero, la verdad. Dios es verdad, Jesús es verdad. También cuando vi la película de San Agustín, una parte, lo que buscaba San Agustín cuando estaba en su conversión, era eso, ¿no? Porque él era abogado, ¿no? Entonces dice, ¿qué busca? ¿Qué cosa busca? Busca la verdad. El ser humano busca algo.
O busca la verdad o busca la mentira. En la apariencia de la mentira, de lo oscuro, ¿no? Aquí Dios nos orienta, el Espíritu del bien, para buscar la verdad. Si estamos con Dios, estamos con la verdad. Ese sería mi comentario. Ujú. Rubén, Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, en otra parte Jesús se autodefine como el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y aquí nos dice que la verdad es la que nos va a hacer libres. Y muchas veces nosotros nos confundimos y decimos que nosotros somos libres, que tenemos libertad. Pero en realidad lo que tenemos es libre albedrío, es otra cosa. La libertad, en verdad, porque estamos sujetos al pecado y por lo tanto, en cierta forma somos esclavos del pecado. El que da la libertad es Cristo. Y uniéndonos a Él, siguiéndolo a Él, obtenemos la libertad. Esa es la verdadera libertad, sino que a veces hay una confusión de términos, por eso los términos son tan importantes, ¿no? Aquí en este pasaje nos aclara mucho ese tema, ¿no? Del que da la libertad verdadera al hombre es Cristo, y mientras no estemos con Él, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Y como dice Cristo en este mismo capítulo, el que es esclavo en el pecado muere. Y no es que mueres, todo el mundo muere. Habla de una muerte, de la muerte espiritual, ¿no? De la muerte verdadera, la muerte de la vida eterna, la separación perpetua de Dios, ¿no? Claro. Y eso lo vuelve a repetir Pablo, que lo vamos a ver seguramente más adelante en otro curso, en su carta a los Gálatas, cuando Pablo dice, hemos sido liberados para ser libres, como bien dice Augusto, ¿no? Entonces, son términos que se confunden y es peligroso. La confusión es terrible. Bien anotado. Julia, ¿puede activar su micro, por favor? Sí, Manuel Pablo en el versículo 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por propia iniciativa, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Pero aquí dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Es en el momento en que se levanta a Jesús en la cruz, y ahí se confirma que el Hijo del Hombre yo soy. Es, Quería solamente, es exacto, Julia, esto que es interpretado. Cuando ustedes hayan levantado en lo alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. ¿En qué momento es que levantamos en alto al Hijo del Hombre? Cuando la cruz se pone vertical, ¿no? Es exactamente eso. Ese momento, el momento de la gloria de Jesús. Jesús en su trono. Uno dice, Jesús es un rey. Yo quiero ver al rey en su trono. ¿Cuál es el trono de Jesús? Y nosotros los cristianos decimos el trono de la cruz, perdón, el trono de Jesús es la cruz. ¿Qué tal trono, no? ¿Qué tal trono tan duro? Pero ese es el trono de Jesús. Y ese es el símbolo, el significado de la cruz en positivo para nosotros. Y acá también, Manuel Pablo, se me viene a la cabeza la relación de yo soy la verdad y de qué importante es la gracia de Dios, porque acá Jesús también dice, ¿no? En la diapositiva anterior, justo después de lo que leyó Julia, dice, acá está. Entonces sabrán que yo soy, que no hago nada por mí, sino que digo lo que el Padre me decía. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es un mensaje, yo lo siento para nosotros. No estamos solos mientras hagamos lo que el Señor le agrada. O sea, conozcamos, sigamos a Jesús, la verdad de Jesús. Y nunca vamos a estar solos, es tener la gracia, ¿no? Mantener la gracia del Señor, no perderla. Claro, claro. Sí. Por eso es importante no, es cuidar la gracia, no caer en pecado. El pecado es la esclavitud, no nos va a hacer libres.
Pero qué claro parece y a la vez qué difícil de entenderlo, ¿no? Estamos 20 siglos después y como que esto todavía no llegamos a procesarlo. Acá hay un comentario en el chat, dice, pero eh, fueron en Egipto esclavos, o sea, los judíos. Bueno, sí, pues estuvieron en la época de la esclavitud. Claro, pero por eso se recuerda tanto a lo largo de toda la Biblia la liberación de la esclavitud en Egipto, ¿no? Sí. Pero aquí entonces la reflexión es, ¿realmente fuimos liberados al salir de Egipto o quedamos todavía esclavos? Y entonces el judío dice, ¿esclavo de qué? Y Jesús enseña, esclavo del pecado. Y Extraordinario. eso se ve ahorita, ¿no, Manuel? O sea, caemos, somos esclavos del pecado, caemos como los, ¿no? Que salieron de Egipto, pero igual, vuelven a caer, pero tenemos la gracia, el sacramento para levantarnos, ¿no? Con el Señor. Pero igual, ese es, si no somos conscientes, como dice el Señor, ¿no? Vas a morir en el pecado, si no, yo soy la verdad. Claro, claro. Eh, Julia, ¿puede activar su micro, por favor? Sí, gracias. En esta parte que Katia ha hecho el comentario, me trae a mí también una reflexión, ¿no? Sobre la parte que dice, porque yo hago siempre lo que le agrada a él, ¿no? El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Y, y hay muchas formas de, de llegar al pecado, ¿no? ¿Qué es lo que le agrada al Señor realmente de nosotros, que somos su creación, que somos hijos de Él, que somos hechos a imagen y semejanza de Él? ¿Qué le agrada a Él? ¿Qué es lo que más le deleita o lo hace sentirse bien? Definitivamente que el pecado es oscuridad, es tinieblas, es algo muy feo, pero nosotros que estamos en este camino, leyendo las escrituras y teniendo una riqueza así tan grande, es ir viendo dentro de nosotros mismos qué es lo que puede agradarle al Señor. Está bien que leamos, que estemos enterados de mucho más de lo que Él ha hecho por nosotros y me hace reflexionar, y lo estoy haciendo ahorita porque hay una hermanita en un grupo de oración que tiene años ahí eh, en el grupo carismático y esta tarde que comentábamos sobre otros asuntos, ella me dice, Julita, por favor, ora por mi hijita. Ella es una señorita y yo en el momento que le respondo le digo, Patti, eres tú la que tienes que ver dentro de ti qué cosa es lo que le agrada a Dios. Hay algo que de repente puede darle un poquito más por tu niña y por ti y por tu familia, ¿no? Bueno, eso es lo que, porque por esta niña hemos orado años, años, años hemos orado por su hijita de ella y ahora es una señorita, ¿no? Y la verdad que no sé qué es tan profundamente que hay que seguir orando por esta criatura de 25, 26, la verdad que ya no sé qué edad tiene, pero a veces nosotros como padres, agradar al Señor es tan hermoso y no solamente el pecado es cometer algo muy feo, oscuro, que no está bien, sino nosotros ir puliendo nuestra alma y entregarle lo mejor que podamos para el bien de nuestros hijos. Bueno, es una reflexión. Ujú. Gracias. Eso también me llamó la atención acá. Yo hago siempre lo que le agrada, por eso no está solo, o sea, nosotros no vamos a estar solos.
Y bueno, y más adelante este capítulo es tan bonito. Sí. Hay mucho todavía. A ver, vamos acá. Si fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Uy, este es precioso. ¿Quién desea leerlo? Y lo leo, Manuel Pablo. A ver, Si fueran hijos de Abraham, orarían como él. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo padre que es Dios. Jesús prosiguió, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué ustedes no comprenden mi lenguaje? Es porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creen porque les digo la verdad. ¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. El que es de Dios, perdón. ujú, tremendo, ¿no? Tremenda reflexión, profunda. Así. El que no quiere escuchar está ciego, pues. Como se dijo en alguna reunión anterior, ellos están confiados. Me refiero a los judíos, los dirigentes, los ortodoxos judíos. Están confiados en que son el pueblo de Dios. Están confiados en que son el pueblo elegido. Están confiados en que son hijos de Abraham. Y como que eso les da una visa directa al cielo. Y ya tienen el derecho ganado. Yo soy el pueblo elegido, soy hijo de Abraham. Y miren Jesús cómo les cuestiona. Qué bonito que le dice, ¿no? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Y esto también es un mensaje muy actual para nosotros, ¿no? Porque a veces también nosotros como católicos vivimos muy confiados de porque somos la iglesia de Cristo, entonces ya nos salvamos y estamos a un nivel, y cuando no es así, ¿no? Cuando podemos alejarnos de Dios y no escuchar su palabra, ¿no? Y a veces tenemos la tentación como iglesia de escuchar más al mundo en ciertas cosas que a Cristo mismo, ¿no? O relegamos o ponemos por encima las opiniones de algún dirigente político a las opiniones de lo que manda Cristo, de lo que la iglesia siempre ha promulgado, ¿no? Y eso se ve, a veces la iglesia es prudente, pero a veces demasiado prudente, ¿no? Y nosotros mismos también, en nuestra localidad, ¿no? En lugar de proclamar a Cristo, a veces callamos y a veces decimos, bueno, pues yo soy católico, yo soy buena persona, esa típica buena persona, esa frase buena, soy una buena persona, entonces, bueno, yo sé que voy a salvar, no es así, ¿no? Tenemos que en nuestra vida hacer un constante testimonio. Y pues ya te dice, por qué ustedes no comprenden mi lenguaje?
Es porque no pueden escuchar mi palabra. No, sí. Julia, adelante, por favor. Active su micro. Listo. Julia. Sí, se me fue un poquito la... eh, esto como que confirma que los judíos están de una parte, como que los maneja el diablo, porque dice, ustedes me quieren matar y eso no está bien, eso es del demonio, ¿no? Me parece que algo así nos da a entender, o sea, confirma con eso que ellos no están en la verdad. ¿Se refiere a los judíos, Manuel Pablo? Sí, definitivamente sí. Y como bien dices, Julio, ¿no? Cuando dice, ellos le dicen, nuestro padre es Abraham, y Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Entonces, ¿cómo los deja? ¿Como hijos de quién? La pregunta es, ¿quién es su padre? ¿Su padre es el demonio? Es una excelente pregunta, ¿no? Beatriz, puedes activar tu micro, por favor. Buenas noches. Manuel, en esta parte que dice, desde el comienzo, él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad. Se está refiriendo al padre de la mentira. Al demonio. Ya, ahora, ¿por qué le dice él fue homicida? A ver, yo puedo entenderlo de que es, como en algún momento hemos leído también que Jesús decía, si no estás conmigo, estás en contra mía. ¿No? En una parte de eso, ¿no? O sea, si no estás con Él, que Él es la justicia, la verdad y la vida, si no estás con Él, entonces estás con el Padre de la mentira, entonces estás en la muerte. Por el pecado estás en la muerte, Claro. estás muerto. A eso se refiere que A el eso. Padre de la mentira los ha vuelto homicida o todos están en la muerte porque Él los ha llevado hacia la muerte. Así es, Beatriz, es exacto. Ya. Sí, es el efecto del pecado, es el vivir en pecado, ¿no? ¿Justo? Y también Activa. hay que recordar que él fue homicida desde el principio porque buscó la muerte de Adán y Eva. La muerte espiritual, no la verdadera muerte, el alejamiento de Dios. Buscó que no hicieran la voluntad de Dios, sino que hicieran su propia voluntad, que buscaran a ellos mismos que se hicieran dioses, lo que los apartó de Dios, ¿no? Él siempre, esa es la verdadera muerte. La muerte no es el matar, ¿no? Nosotros podemos morir, pero la verdadera muerte es el alejamiento total de Dios. Entonces, él desde el principio buscó eso, porque es como el borracho, ¿no? El borracho busca que le molesta que alguien no tome si está al lado de él, ¿no? Busca que tome y te invita, ¿no? El demonio busca que todos estén igual de perdidos que él, ¿no? No le gusta ver a alguien que está cercano a Dios. Él busca siempre la perdición de las almas, ¿no? Y trabaja constantemente y sin descanso para eso. ¿No? Por eso es desde el comienzo, ¿no? Él fue el homicida. Y bien dicho, ¿no? El concepto que tenemos de infierno, que es una vida eterna sin Dios, una vida sin Dios, ¿no? Entonces, está clarísima la explicación de Augusto. Es Seguimos hasta ahora con eso, ¿no? Por eso, ¿Cómo? seguimos hasta ahora con eso, ¿no? Por eso, un infierno de mentiras, Claro, claro, ¿no? desde, Como si lo traemos a la vida real, a lo que vivimos ahorita, es esto, ¿no? Muchas mentiras, lo que nos hizo nuestro padre, y no Las nos consecuencias, ¿no? Del pecado. pecado, no sé, claro, me estoy equivocando. y el mundo, ¿no? Y el mundo es así. Y el mundo te jala para actuar de esa manera. Sí, sí, Mary. Juliana, ¿puede activar su micro, por favor? Gracias, Mary.
Según esta escritura, deberíamos de llegar a la conclusión de que Satanás vendría a ser Caín. ¿Es eso cierto? Satanás, Caín, no, pero es anterior. Satanás, el ángel caído, el tentador, el el acusador, y Caín expresa, Porque, que Caín porque- expresa del demonio, ¿no? Ahí la ya, influencia. porque se le menciona como el primer homicidio, ¿no? Claro, en el sentido, como dijo Augusto hace un momento, ¿no? Homicida le quita la vida a su hermano, pero hay un sentido de quitar la vida mucho más profundo, que es quitar la vida eterna, es la vida sin Dios. Y ese es el homicidio más grave, condenarte a una vida sin Dios. Es lo que hizo en el inicio, pues en la creación el demonio, ¿no? Con Adán y Eva, Claro, quitar de la presencia de Dios. Pero por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. claro. Y la primera vez que se reconoce con todas sus letras es en el momento del libro de Génesis, cuando les hacía recordar el otro día, cuando Caín mata a su hermano Abel y el Señor le llama la atención, lo castiga, y Caín le dice al Señor, este castigo que me impones no lo podré soportar, porque tendré que vivir toda mi vida sin ti, ¿no? La vida eterna sin Dios. Ese es el sentido de infierno. No, no es un fuego y un cachudo. No, es la vida sin Dios. Ese es el castigo más terrible. Y Caín lo reconoce la primera vez en el libro del Génesis, ¿no? Acá dice la mitad del segundo párrafo, ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Eso es fuertísimo, ¿no? Ustedes tienen por padre al demonio. Fuertísimo, Es como decir, son hijos de Satanás. claro. Es cuando, me hace recordar cuando Pablo fue a evangelizar en su primer viaje, fue a evangelizar a Chipre. Y estaba él, Pablo, ¿no? Que reconoce al mal, estaba en ese primer viaje, llega a los dirigentes de Chipre, de la isla de Chipre, al cónsul, ¿no? A toda su corte, y dentro de la corte estaba el brujo Elimás. Y claro, Pablo lo mira al brujo y le dice, ¿no? Tú, hijo de Satanás, quedarás ciego. Y el brujo quedó ciego, pues, quedó ciego. Y ahí esa acción de Pablo, ese poder divino que tenía él, ¿no? De poder también hacer castigar, digamos, al hijo le dice hijo de Satanás, ¿no? Y lo mismo que le dice a los fariseos Jesús, igualito, igualito le dice. Claro, nada Bien, más. claro, gracias Rubén. Son palabras muy duras, ¿no? Ahora, de todas maneras, ubiquémonos. Cuando Juan escribe este evangelio, como hemos mencionado varias veces, es el año 100 más o menos. No son palabras de Jesús en el año 30. Si son duras en el año 100, hubieran sido, hubieran sido mucho más duras en el año 30 y dichas por Jesús mismo. Que Jesús les dijera, ustedes tienen por padre al demonio. No, eso lo escribe Juan, ¿no? Entonces son palabras de Jesús según Juan, pero que fueran de Jesús en el año 30. Ahí nomás lo subían a la cruz, ¿no? ¿Para qué esperar nada más?
¿Esto dónde lo está diciendo? En el templo, creo, ¿no? Sí, claro, Ok. en Jerusalén, sí, Y en el templo que les diga eso, imagínate. claro. Pero es Juan, ¿no? Es Juan que lo escribe para los, Ujú. para los judíos del año 100. Son 2 generaciones después. Sí, pero y pon esa imagen de Jesús en el templo hablando así. Es bien fuerte. Sí, fuertísimo es. Fuerte para nosotros también hoy. Pero porque uno dice, uy, cuidado, pues ustedes, el niño le está diciendo, no me quieren escuchar porque ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Entonces, esa es la lucha de nosotros, de no caer y también cuando uno hace el discernimiento, ¿no? Claro, Jesús nos dice, yo les digo la verdad y no me creen. Eso, no me creen. Y se supone que ellos tienen el conocimiento, tienen todo. Tienen la formación, ¿no? Sí, Claro. Augusto, adelante. Hay que también verle la hora de Jesús no había llegado, ¿no? Todavía no había llegado su hora. Y hay otros pasajes, creo que en la homilía ha sido de hoy o de ayer, en que se habla que lo querían despeñar a Jesús, ¿no? Que había hablado en su pueblo y al principio había sido que acogido su mensaje, pero después cuando él, digamos, mostró que empezó a hablar fuerte, digamos, contra ellos, no lo reconocían, lo empujaron, lo sacaron de la sinagoga y lo trataron de despeñar, pero ahí dice, y se abrió paso entre ellos porque no había llegado su hora, ¿no? Quiere decir que de alguna forma no sabemos, no se explica exactamente cómo, si misteriosamente o probablemente de repente, digamos, por una fuerza sintieron que no podían acercarse a él, se apartaron, de alguna forma se libró. Y en muchos pasajes, y se repite en otros dos más, de alguna forma, cuando no era su hora, Dios no permite, Él no permite que caiga antes de la hora decidida, ¿no? Claro, Milagro. claro. Ah, milagro de Jesús. Dale. A ver, avanzamos otro poquito. Acá tenemos, terminando el capítulo 8. ¿Eres más grande que el padre Abraham? ¿Quién desea Yo leer leo, la película? ¿Quién dijo yo? No vi. Julia. Ah, Julia, adelante, por favor. Gracias. ¿Eres más grande que el padre Abraham? Los judíos le replicaron, ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús respondió, yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi gloria. Hay alguien que la busca y es el que juzga. Les aseguro que es fiel a mi palabra. El que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica. Es el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Bien, Julia, gracias. Y justo mira cómo termina la película que has leído.
con lo que comentaba Augusto también, ¿no? Tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. No había llegado su hora, pues, ¿no? Una vez más. ¿Cómo le dicen al comienzo de lo que ha leído Julia, ¿no? Los judíos le replicaron, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Miren, qué fuerte crítica, o sea, eres un samaritano. Ya hemos hablado bastante de eso. ¿Cuál era el problema de ser samaritano? En principio, el samaritano es israelita también, no es judío. Judío es el israelita del sur y samaritano es el israelita de la región del centro de la tierra de Israel. Y Galileo en la región del norte. Ya hemos visto, pobrecitos los samaritanos, particularmente, y cómo llegan a tener esa implicancia para los judíos, como el producto del mestizaje a raíz de la invasión asiria, ¿no? Ya hemos visto bastante eso. Entonces le dicen a Jesús, ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano, que estás endemoniado? Y a eso Jesús responde, ¿y qué le reclaman? Le reclaman, ¿cómo puedes pretender hablar de vida eterna? Si Abraham murió, los profetas murieron, ¿tú tienes vida eterna? ¿No tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Una ironía, ¿no? Pero la respuesta de Jesús es contundente. Les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Qué fuerte, qué contundente. Y aquí está el misterio de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios y por eso está desde el comienzo de los tiempos y está antes de que naciera Abraham. Está queriendo abrirle los ojos y no se ciegan. Y también eso nos pasa a nosotros también. A veces no queremos ver, no reconocemos. Claro, Katia, da pena, pero ¿cuántos católicos inclusive que se declaran seguidores de Jesús, pero en el fondo, no creen? En el fondo, no tienen idea, claro esto. Jesús Dios, Jesús presente en la Eucaristía, no lo tenemos claro. No, no digo nosotros, no digo nuestro grupo de los martes, pero digo en general los católicos. Muchos somos católicos de costumbre, ¿no? Pero ¿entendemos de verdad? No mucho. Y eso ha hablado mucho en las homilías pasadas, cuando el Señor, en el capítulo 6 de Juan, se está hablando los domingos. Ha sido esa la reflexión de varias homilías en la parroquia, ¿no? Si realmente supiéramos quién está ahí, incluso no estaríamos cruzando los pasillos, dijo el padre, no Beatriz, como si fuera Plaza Vea, en plena consagración. Aún estaría doblando las rodillas. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, pero yo creo que esto nos interpela más aún a nosotros, ¿no? Porque si pues, nos ponemos en los zapatos de los judíos del tiempo de Jesús y vemos que digamos, tenemos toda una tradición que nos precede y viene un hombre al que vemos que toma cierta autoridad que según nosotros no le corresponde, a pesar de que ha habido algunos signos, ¿no? Pero como siempre se dice, hay personas que por más de que vean hasta milagros, a veces su corazón se endura, ¿no? O quizás no lo vieron directamente y escucharon de ellos, ¿no? Que pensaron que eran supersticiones, como suele pasar incluso en la actualidad con muchos milagros, ¿no? Pero bueno, en su caso
podría tener una, digamos, su pecado podría ser menor, pero en el de nosotros, que ya tenemos el testimonio escrito de tantos mártires, que Dios constantemente se ha manifestado a través de tantos santos a lo largo de la historia de la iglesia, que tenemos, que vemos ya la historia ya casi escrita, ya listo, ya nos están dando la comida ya servida y aún así nos cuesta tanto, ¿no? Y a pesar de que podemos decir, sí, no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, que es Dios y esto, y a pesar de que quizás hasta podamos creerlo verdaderamente, pero no cumplimos con sus palabras, no cumplimos con su mensaje. Entonces, digamos que nuestra fe es aún más grave el pecado, porque estamos yendo ya en contra estamos como, es una especie de blasfemo, ¿no? Decimos que sí, pero a la vez decimos que no. Decimos que es nuestro Dios, pero al final nosotros queremos ser nuestro propio Dios, ¿no? Es una contradicción que tenemos, ¿no? Por eso de los judíos, siempre a veces nos fijamos en los judíos, se hicieron hechos los judíos, pero la interpelación mayor es aún a nosotros, ¿no? Si somos la iglesia de Cristo, nosotros tenemos mucho más responsabilidad de lo que tenían los judíos, porque tenemos mucho más conocimiento de lo que tenían ellos en ese momento. Pero nos podemos poner en el sitio de los judíos a gusto, porque ellos también tenían un conocimiento, como dijo Manuel al inicio, de formación igual que nosotros. Pero también estamos así, Pero a nosotros veces. tenemos aún más, Exacto, aún más revelado. Sí. a eso iba, porque al que más sabe, más se le va a reclamar. Entonces ahí hay que cuidar mucho. De verdad, esto Manuel Pablo y me lo leo y digo, "Ay, estás como para pensarlo, ¿no? Para pensarlo bastante, Para meditar, meditarlo, sí, meditar mucho, mucho. definitivamente, mucho cada uno y en la profundidad como sugiere Augusto, de verdad, uno consigo mismo, mirando Sí, nuestra coherencia de vida, ¿no? Soy sí. cristiano de verdad, soy, Exacto. Exacto, pues a uno le interpela. Este capítulo, por eso te dije, Manuel, es un remestre y sí. bastante. Rubén, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, he estado revisando un poco. Acá hay una parte donde dice mi día, ¿no? El día, esperando ver mi día. Ya, Abraham. aquí revisando, el día del Señor se refiere, ¿no? ¿Cuál es el día del Señor? Ahí dice, donde vean ustedes, esperando ver mi día. ¿A qué se refiere? Es el día del Señor. El profeta Amós se refiere a un día de victoria y es un día que los israelitas están esperando también, que es el día del juicio final. Una Sí. cosa que se nos pasa por alto, que es una cosa que no, en realidad es bien, bien teológico, ¿no? Hay que revisarlo para eso, pero uno lo lee nomás así, sin revisar, y a uno se le pasa, ¿no? Pero ese día es el día del Señor, es el día que los judíos, los israelitas están también esperando. Ellos también esperan un juicio. Y eso lo dice Amós, Antiguo Testamento, o sea, los judíos, ¿no? Entonces, ese día, el día del juicio final, que lo menciona también Jesús, quizás Jesús no sea el que lo dice primero, sino lo dice el profeta Amós, que fue el primero que se refiere al día del juicio, el día del juicio final. Ujú. Sí, Rubén, bien dicho, porque son los profetas desde siglos antes que Jesús los que hablan de esto, del día del Señor. Incluso alguno dice más claro, el día de la furia del Señor. Efectivamente, eso viene de los profetas, siglo VI, siglo V, siglo IV, antes de Jesús. Ese concepto estaba bien claro en el pueblo de Israel. Bueno, avanzamos otro poquito, entramos
El capítulo 9 vamos a empezarlo, pero tiene solamente 2 perícopas, es más corto. Me puso barro sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Y el segundo, ¿crees en el Hijo del Hombre? A ver, vamos a ver la primera, que nos va a dar tiempo para esa. Son 3 diapositivas. Sí, de nacimiento, ¿no? Yo ¿Alguien leo. desea leer la pericopa? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? Ah, Ok, Carmela, adelante. gracias. Me pasó barro sobre los ojos. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifieste en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban, es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía, soy realmente yo. Ellos le dijeron, ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está? Él respondió, no lo sé. A ver, continuamos. Mm, sí, pero puede pasar. mm, Allá. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿y tú? ¿Qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él. Tiene edad de responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se había puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron, tiene bastante edad, pregúntenle a él. Y Los terminamos. judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, glorifica a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos preguntaron, ¿qué te ha hecho?
¿cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre les respondió, esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Muchas gracias, Carmela. Miren, 3 diapositivas para esta película un poquito larga, ¿no? Y desde que empieza es interesantísima. El hombre ciego de nacimiento. Al pasar lo vieron y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que haya nacido ciego, él o sus padres? De esto hemos conversado ya, ¿no? Qué interesante la duda, la inquietud. ¿Quién pecó para que él fuera ciego? Esa idea de la enfermedad como castigo. Entonces, si la persona está enferma, si la persona tiene una limitación tan grande, es que está pagando un pecado, de él o de sus padres. Y eso es lo que le preguntan a Jesús. Y Jesús se encarga de aclarar. Ni él ni sus padres han pecado. Aquí rompe pues un paradigma del pueblo de Israel que estaba muy, muy, muy marcado, muy fuerte. Juliana, ¿puede activar su micro, por favor? La pregunta que me aparece es, ¿cómo podría él haber pecado antes de haber nacido? Claro, y la idea en el pueblo de Israel, la idea que estaba metidita en su cabeza era que uno pagaba sus pecados en su vida o lo pagaban sus hijos o sus nietos. Y por eso la pregunta, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque los pecados se pagaban hasta en cuarta generación. Una idea judía, una idea, como les digo, una idea del pueblo de Israel que estaba muy metida. Se ve clarísimo en varios momentos, especialmente en el caso de Job. Cuando a Job le vienen todas las desgracias que le vienen, ¿quién pecó? El diálogo con sus amigos. Reconoce tu pecado. Y Job por nada da su brazo a torcer. Yo no he pecado, dice, por lo menos no soy consciente de haber pecado. Y el tema queda flotando. Y aquí se lo plantean a Jesús y Jesús lo aclara. Ni él ni sus padres. Es ¿Augusto? una falsa idea. Sí, Perdón, perdón, Manuel Pablo. Augusto, puedes activar tu micro. Pero incluso ahora se ve este error, ¿no? Porque muchas personas hablan de los pecados intergeneracionales, ¿no? Un tema muy también de hasta meten muchos también con la nueva era, ¿no? Y, ¿no? Y eso se queda claramente rechazado por Jesús, ¿no? Porque ni incluso el pecado original, porque nosotros no heredamos el pecado original, nosotros heredamos las consecuencias del pecado original, no el pecado en sí. El pecado original lo cometieron Adán y Eva, nuestros primeros padres. Nosotros Pero heredamos las Augusto, consecuencias del pecado original, pero el bautizo borra el pecado original. las, las consecuencias del pecado original. Sí. No, perdón.
Pero también aquí lo que me parece interesante es que el ciego también es sabio, se supo defender y dejar, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo es este Dios? Pues porque al más sencillo, al más humilde, le da sabiduría, porque le dice, ninguna persona que no fuera, si no estuviera con Dios, no podría hacer lo que él ha hecho, sanarle los ojos, ¿no? Y los judíos ya no tenían nada que hacer y lo echaron, ¿no? Es Bueno, como, y antes que eso, ¿cómo se van contra los papás del ciego? Y le dicen que él nació ciego, y explícanos. Y al final de esta película que estamos proyectando, los papás le dicen, oye, él ya tiene edad suficiente, pregúntale a él. O sea, como no, yo respondo por mi hijo si es menor de edad, pero ese es un viejonazo, anda, pregúntale. Él que se defienda. O sea, los papás estaban realmente contra la pared, ¿no? Cuestionados. Anda, pregúntale a él, diríamos en términos actuales, él es mayor de edad, él es responsable de sus actos, pregúntale a él. eso me recordar también, Manuel, en esta época también, me acuerdo que en los judíos, pues en el ambiente judío, le pedía perdón porque su hijo estaba perdido o porque su hijo actuaba mal, y el rabino, me acuerdo que le dijo, no, tu hijo ya tiene bueno, no sé, la mayoría, supongamos ya 18 años, ya él es responsable de sus pecados, ya tú no. Ya acabó aquí, tú cumpliste con tu hijo, hiciste lo que, pero él de ahora en adelante ya es responsable, ya es adulto, es responsable. Y lo que le está diciendo, ¿no? Él ya es viejo, en otras palabras, ya es adulto, a él preguntan. Claro, ya es responsable, debe responder por sus actos. Él mismo, no, no vaya a reclamarle a los padres. Ajá. Pero es Claro. que también lo hacían por miedo, ¿no? Porque se sentían amenazados también, ¿no? El temor también hace que uno pues, se ponga así, Y pero qué maravilla cómo responde el ciego, ¿no? el Pero ya ciego, no es los ciego. padres, sí, unas reflexiones. Y es interesante porque sería un milagro más de lo que hemos visto que produce Jesús, pero miren cuánto concepto, cuánta idea y cuánto tiempo le dedica a Juan. Qué interesante, cómo nos lleva por uno y otro lado. Además, en este milagro, en este signo de Jesús, no es solamente diciéndole, ok, quiero, recupera la vista, ¿no? Sino en el final Ah, del materia. párrafo, cuando dice, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, los puso sobre los ojos del ciego y le dijo, ve a la piscina de Siloé, levántate, lávate. Entonces, Mm. como Jesús, como que Jesús tiene diferentes formas de hacer sus intervenciones divinas, ¿no? Poniendo los dedos sobre las orejas del ciego, sobre los oídos del ciego, poniéndole saliva en su lengua, poniéndole barro con saliva en los ojos, o simplemente diciéndole, levántate, camina, ¿no? Esta niña no está muerta, está dormida. O sea, calmando las aguas del lago simplemente con su palabra. Son diferentes medios que el Señor usa. Me has hecho acordar que a veces uno en la oración le dice Señor, le pide el milagro, y hasta a veces uno sabe, le dice qué es lo que quiere y cómo. Y después uno dice, no, sí, Señor, tú eres Dios, yo solo te pido esto, no indica cómo, no es la osadía. Claro. Bueno, entonces, aquí llegamos, ¿no? Y nos quedamos para ver. El capítulo 10, ¿no? ¿O no? No, Sí, mira, el 10. a ver, Ah, ok. 2 minutos, leamos esto, cosa de entrar al capítulo 10 el próximo martes. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Desea leer la película. Claro, leamos esto, lo comentamos y quedamos aquí. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó,
¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, ese que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, como dicen. Vemos, su pecado permanece. Claro, gracias Rita, ¿no? El Señor trae la capacidad de que vean los que no ven y que queden ciegos los que ven. Y eso es bien claro en términos de comprender su palabra, comprender su enseñanza, comprender su mensaje. Entonces, Señor, yo tengo ojos. Y el Señor te diría, ¿y para qué tienes ojos? ¿Lees la palabra? Ah, no, me da flojera. La verdad, Señor, que no tengo ni Biblia. Eres un pata con ojos, pero como que fuera ciego, ¿no? Y viceversa. Al que no puede leer, le devuelvo la capacidad de ver para que lea, para que leyendo, que es la forma actual, conozca la palabra de Dios. Al sordo le devuelve la capacidad de oír, al ciego la capacidad de ver. ¿Pero para qué? Más que para oír, para escuchar. Más que para ver, para entender lo que leemos. Y luego la capacidad de hablar para ser testigos, para dar testimonio de Jesús, ¿no? Entonces, ese es el sentido profundo de esos signos de Jesús. Devolverte la capacidad de escuchar, de comunicarte, de leer, de entender. Manuel Pablo, María Teresa está pidiendo la palabra. Adelante, María Teresa. Eh, sí, hola. Manuel Pablo, yo no entiendo lo que dice para que queden ciegos los que ven y queden ciegos los que ven. Claro, en el sentido de lo que comentaba María Teresa, ¿no? Si tienes ojos, pero no los utilizas para conocer a Dios a través de su palabra, en la lectura de la palabra, quédate ciego. Y al que no puede leerlo, le da la vista. Pero todo enfocado en el sentido de acercarte a la verdad, acercarte a Jesús, escuchar su mensaje, leer su palabra, dar testimonio, ¿no? Lo otro es un juego, ¿no? Entonces, el que no ve, que vea, y el que ve, que quede ciego. Es un juego, pero tiene ese sentido. Bueno, Katia, quedemos Ok, aquí. gracias. Nos ha ganado la hora, pero de todas maneras, relean esto y si les queda cualquier duda o comentario, bienvenidos el próximo martes al inicio, ¿no? Gracias, Manuel Pablo. Sí, hermanito, siendo las 9:44, vamos ya a dar por finalizado esta sesión, que ha estado muy interesante, un momento de verdad es para volver a leerlo con detenimiento y vamos a meditarlo, ¿no? Ha hablado mucho el Señor. Hoy día nos ha hablado a cada uno, a lo muy personal. Pero bueno, vamos